Como fluoros comunitarios, pues bueno, estos son aquellos que ingresan al organismo por vía oral de forma natural o artificial por medio de diferentes vehículos, que sería, como les comentaba, la sal o generalmente el agua para beber, el agua, no sé, el agua así, el agua bueno, contienen nulos o casi mínimos eh, el del elemento flúor, no están fluoradas. Aquí más bien se hace referencia al agua potable, al agua de grifo, que en algunas zonas rurales probablemente puedan ser ingeridas, pero sí es importante recargar que el agua que nosotros tomamos, que viene embotellada, no tiene el elemento. Más bien se refiere a esta medida. Y pues cada país va a elegir su medida de prevención masiva. En el caso de México se decidió por la fluoración de la sal para el consumo humano, que pues va a ser el vehículo preventivo de manera masiva. Eh, y bueno, y obviamente hay especificaciones sanitarias que indican que no deberá consumirse sal de mesa ayudada fluorada en entidades federativas, perdón, donde el agua de consumo humano contenga concentraciones naturales de flúor igual o mayor a 0,7 partes por millón. Esto ya está como que declarado y pues se hacen mediciones sobre cómo se encuentra este elemento de manera natural y así el gobierno determina. No sé si eh, creo que está un poquito confusa las partes por millón y dónde te encuentras y por qué ciertas zonas endémicas, pero pues es información que se puede ir obteniendo. Y pues en este caso, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que no se debe consumirse suplementos de flúor sistémico en ciertas zonas donde el elemento está presente de manera natural por arriba del 0,7 partes por millón. Entonces es como se mide. Sin embargo, a pesar de que probablemente tú estés en una zona endémica que tenga eh, que supere este porcentaje de partes por millón, es importante saber que no, que el hecho de que uses pasta florada o te coloquen gel de flúor en el consultorio, no implica que necesariamente tú vas a tener fluorosis. Es otro aspecto súper importante a tomar en cuenta, que tiene que ver el cómo el flúor se absorbe en el cuerpo, cómo se metaboliza y en qué proceso de la formación de los dientes, estuviste como expuesto al elemento como tal. Entonces, en este punto, como prevención de manera masiva que se aplica al gobierno, que estás expuesto al elemento, no te va a generar fluorosis como tal, porque siempre bueno, existen varios tabús alrededor del elemento y luego se puede generar esta confusión sobre cómo usarlo o cómo responder o platicar con los pacientes, ¿no? Para que no se espanten al respecto y Pero sí pues estar investigando y actualizándose un poquito más. hay zonas geográficas donde hay más fluorosis, ¿no? Sí, justo iba a entrar un poquito esta parte sobre las entidades pues federativas en cómo se debe utilizar la sal fluorada. Si está como elemento natural, a lo mejor tú lo ingieres al tomar o al enjuagarte la boca o en algunas comunidades pues lo vas tomando. Es más que nada ese riesgo sistémico. Por eso se vincula tanto justamente a deficiencias de IQ que se mencionaron, ¿cierto? Salió un artículo por ahí hace un poco. Entonces, ahí hay que ver si estás en una zona endémica, pero el diente ya está completamente mineralizado, lo único que va a generarte es protección. Si estás en una edad vulnerable como probablemente de los 6 hasta los 3 añitos, ahí en la formación del diente es donde está captando pues todo el elemento, ahí es como que el pico de riesgo donde si te expone, o sea, si sí, pues te recibes más o consumes más directa o indirectamente, ahí es donde puedas generar fluorosis dependiendo tu zona endémica. Y pues ya también está como un poquito estandarizado, pero sí a veces no hay como el conocimiento y los pacientes pues siguen como sus rutinas normales, que o inclusive, no sé, con agua de la llave, cocen las verduras, que la sopa o algo y es donde tú estás captando de más el elemento. Entonces, sí, hacer como ese hincapié en la etapa y en los tiempos en los cuales tú lo puedes como captar o estás expuesto al elemento. Más que nada es eso. Y bueno, como les comentaba, ya para cerrar la parte de fluoros como comunitarios,
Hay la sal fluorada, perdón, la sal yodada fluorada, que es pues la refinada, la sal nada más yodada o ambos tipos de sales y nada más es como una medida que utilizó el gobierno para distribuir o saber qué tipo de sal debe consumirse de acuerdo a la zona geográfica donde se reside. No sé si esta parte quedó clara porque sí es un poquito como que más confuso, la verdad sí es como que un poquito más confuso. Y bueno, pues, ¿a qué se refiere o cuál es el objetivo de cada sal? Como información, bueno, la sal de consumo humano que contiene tanto yodo como flúor, pues el objetivo es prevenir la deficiencia de yodo y reducir la caries dental, que nos va a aportar, pues, prevenir, bueno, prevenir enfermedades tiroideas y anticaries de manera poblacional. Y es una alternativa en la floración del agua o en cómo se va a distribuir, como nada más mandar este elemento de esta manera, ¿no? Y medida. Y en el caso de la sal que únicamente es yodada, el beneficio principal va a ser prevenir la deficiencia de yodo. Entonces hay que ver también cómo la estamos obteniendo, si es mediante el agua, si a lo mejor consumimos este tipo de sal que tiene ya el elemento, eso es lo que nos pueda generar. O aunque nosotros no nos demos cuenta, pues si vas a un restaurante y están utilizando este elemento y tú ya lo estás consumiendo extra la pasta, extra el agua, extra todo, ¿no? Entonces, pues es como un poquito difícil saber qué estás consumiendo al 100%, pero estar como que cuidando las etapas. Yo creo que aquí sería un poquito más importante cuidar las etapas en las cuales te expones y tomando decisiones probablemente, o tú saber cómo comentarle al paciente, explicarle esta parte. Muy bien, y bueno, aquí se ilustra o el gobierno lanzó como estas imágenes que no es tan reciente, pero que se ponían en las tienditas, ¿no? Como para saber qué estás tomando y cuál te beneficia y para qué. Ah, y lo que les comentaba, que en el caso de las vías comunitarias, bueno, pues sistémico, tiene una acción, un mecanismo de acción en la fase preeruptiva, que es esta adición del ion flúor aumenta la concentración de la malla cristalina, se añade pues, se sustituyen los cristales del esmalte y se forma justo la fluoropatita, como para ponerle un poquito más de claro. Y en el caso del mecanismo de acción en la fase posteruptiva, la acción del flúor, ¿cuál es? Favorece la maduración del esmalte. Y pues en este periodo de maduración, que pues puede durar aproximadamente 2 años, donde se pueda generar este exceso del elemento en esta maduración, que es donde ya nos podría generar la fluorosis como tal. Y pues durante esta fase de depósito mineral, una considerable cantidad de flúor se incorporada a la capa subsuperficial del esmalte, brindando una mayor resistencia al proceso de desmineralización, que es este en específico, el cómo nos pueda favorecer para la prevención, como de manera más bien sistémica o tomada, como ese elemento, y obviamente respetando tu entidad federativa, cuál es el tope que puedas tomar, que es un poquito complicado determinarlo día a día, pero sí saber que existe toda esta información y pues ir pudiendo procesarla, entenderla y transmitirla para que no haya este factor que pueda pasar. Se me va a manchar el diente, ¿cómo lo estoy consumiendo, no?